Un agradecimiento especial a Pat Lover, EvaTesO y Slice Games por ser mecenas en Patreon. Muchas gracias. Está vacío, no tiene nada. Hola, aquí Dark Super Cool, Darky para los amigos. Tal vez me recuerden por esos gameplays de Minecraft Story Mode y Deltarune. Quizá me recuerden por el remake del Battle Stage 2. Vayan a verlo en mi canal secundario. O quizás de cuando hacía videos con una papa en la boca. Hola, soy Murok Nicolás de Gorelas. Y bienvenidos a mi casa. Sí, esos fueron días oscuros. Pero lo importante es que este humilde canal ya ha llegado a más de 7000 suscriptores. Y es algo que debo agradecerle a todos ustedes por el gran apoyo que me han dado. Pero no demasiado, porque lo que nos reúne hoy a las 1000 personas que van a ver esto es la continuación de la serie más aclamada del canal. Claramente estoy hablando del... What the fuck is that? Buenas tardes. Realmente no sé qué hago acá, ya que quería iniciar día castellano y terminé uniéndome a la secta de Darky, pero bueno. Soy Farfajota, o Farfa para los amigos. Ah, cierto, casi lo olvido. Para esta segunda temporada se nos unirá el ultra mega conocido usuario Farfa para los amigos. ¿Que no lo conocen? Es el que está haciendo la serie de Initial D5 Stage La Fumada Máxima. Si no la conocen, vayan a verla ahora mismo. Es muy buena, se los juro. Así que sin más dilataciones, porque no hubo presupuesto para más colaboradores, aquí empieza los errores del Second Stage de Initial D. Ah, sí, y Tecno se fue del barco. Pero no se preocupen, volverá para el Third Stage. Creo. Station to station, back with emotion, wanna lead the new revolution. Bien, antes de empezar, tenemos una pequeña sección a la cual retomar. Cosas en las cuales el doblaje castellano le rompe el culo del doblaje latino. Empezando ahora. Nuestros LAN-EVO son los reyes de la montaña. ¡Es un LAN-EVO! ¿Un LAN-EVO? El Lancer Evolution. El LAN-EVO es el coche más rápido que hay en la calle. El LAN-EVO es el rey de la montaña. Tienes que ganar al LAN-EVO. El tío de LAN-EVO era un chulo. Es un equipo formado exclusivamente por modelos LAN-EVO. Los LAN-EVO son rivales imbatibles. Coche de juguete comparado con mi LAN-EVO. Kyoichi, ya es hora. Kyoichi Sudo. ¿Quién es el siguiente, Kyoichi? Kyoichi quiere correr. Que yo todavía no me he negado, Kyoichi. Y ese es tu Evo 3, Kyoichi. Kyoichi tiene 3 modelos de carrera. Desafiaron hace poco al equipo de los Thunderfire. Se ve que los Thunderfire tuvieron graves problemas con ellos. El chaval del Levin se cree muy gracioso, ¿verdad? Si ganara un 8-6, nadie reconocería mi mérito. El tío del 8-6 no me interesa. No sé de qué serán capaces los emperadores, pero si corres contra Takumi Fujiwara en Akina... Con 2 litros de cilindrada tiene una potencia de 280 caballos. Ten en cuenta que no se va a tratar solamente de un cambio de motor. Hay que reforzar la carrocería y modificar la suspensión. ¿Cómo dices? ¿Un sistema anti-lag? No escapará a mi contraataque. Has modificado muy bien el coche, Kyoichi. Pero como el motor es tan bueno, habrá que cambiar la suspensión. El tipo de tuning en el que no se añade potencia a las turbinas recibe el nombre de tuning mecánico. Así han modificado el de Takumi. Su punto fuerte es la respuesta del motor, que sube de revoluciones directamente al pisar el acelerador. Con el tuning mecánico, alcanzando una velocidad casi límite, incluso después de entrar en una curva, es posible realizar pequeños ajustes de control para que el coche tenga más empuje. Por eso, comparado con el turbo tuning, permite correr a toda velocidad. El trueno de Fujiwara coge muy bien las curvas. Capítulo 1. En japonés fue la superarma prohibida y en castellano fue... Capítulo 1. La superarma que infringe la ley. Un poco neutro para lo que es España, pero básicamente lo mismo.
Apenas empezando el capítulo 1 en la narración que se nos da al inicio, tenemos un pequeño error en el cual el narrador se salta toda la parte donde se menciona a Ryosuke al final. Ahora se ha convertido en el héroe de Akina y todos los corredores de la prefectura de Gunma quieren desafiarle. Ha sido el héroe de Akina y al mismo tiempo el hombre más rápido de la historia de ese lugar, y desde entonces todos empezaron a retarlo. Así logró derrotar al rey de Gunma, Ryosuke Takahashi, y construyó su leyenda invencible del descenso. Tras eso, vemos una carrera entre los Thunder Fire, a.k.a. el equipo no canon, ¡Mierda! No permitiré que un forastero me deje en ridículo. enfrentándose a Seiji Iwaki. Esto es pan comido. ¡Maldita sea! Miembros del equipo de los Emperors, que por cierto, ¿cómo se llaman acá? Dentro de un mes los emperadores sabremos... Bien, a los Emperors los llaman emperadores, en español. Que si bien podría estar bien, esto nos trae dos problemas. Uno, el equipo se llamaba Emperor en singular. Por lo tanto, la traducción sería el equipo emperador, como se tradujo en latino. Nosotros, el emperador, conquistaremos toda la zona de Gunma dentro de un mes. Y el segundo problema es que esto rompe la consistencia que venía trayendo el doblaje en cuanto a la traducción de los nombres, ya que siempre los mantenía en inglés, es decir, sin traducirlos. Nosotros somos los miembros del equipo Akagi Red Suns. Nosotros somos el equipo Akina Speed Stars. Soy miembro de un equipo de Myogi, los Night Kids. ¿Takeshi Nakasato de los Night Kids? Pero ahora, sin motivo alguno, a los emperos los llaman emperadores, en español, solamente para cagarse en la consistencia. Dentro de un mes los emperadores habremos derrotado a todos los equipos de Gunma. Nuestros Lanevos son los reyes de la montaña. Bien, en este doblaje a los Lanevos lo llaman como deberían, Lanevos. El problema es que lo harán ahora y después le van a cambiar el nombre, pero ya vamos a llegar a eso. Nuestros Lanevos son los reyes de la montaña. Tras todo esto, vemos a Takumi Itsuki yendo en el 8.5 por Akina. Itsuki dice que su 8.5 es bastante lento y que piensa en comprarle un turbo para instalárselo y ser tan rápido como los autos de Kitani Kenji. Y mientras hablan pasa algo bastante peculiar. Si le añadiera un turbo a mi 8.5 sería tan rápido en las rectas que superaría al S13 y al 1.80 de nuestros compañeros, ¿sí? Itsuki dice S13 correctamente, eso sí, al 180 le seguirán llamando 180, pero bueno, en japonés lo llaman 180, por lo que supongo que está bien. Pero ese no es el problema, lo que pasa es que aparte de que se cagan de nuevo en la consistencia, esta es la única vez que dirán los nombres correctamente, y la próxima vez que lo digan seguirá siendo S13. De momento cambiaré los neumáticos del S13 por uno con mayor agarre. Después de que el Evo 4 de Seiji haga debut frente a Takumi con su tracción total. Tiene tracción total. Ya entiendo por qué se mueve así. Es por la tracción total. Pasamos a una escena en el lago Akina en el cual Seiji está hablando sobre cómo su Evo 4 es equivalente a un peleador de box y entre todas esas cosas dice lo siguiente. Kyoichi, ya es hora de derrotar a todos los tíos que conducen coches de tracción trasera. ¿A todos los conductores? Kyoichi, Pues mira tú, parece que en castellano Seiji es más maquiavélico. Después de eso aparece Takumi Itsuki. Seiji se acerca a hablar con Itsuki, le pregunta sobre si conoce al corredor más rápido de Akina. Itsuki le dice que es el 8.6 de Akina y Seiji procede a burlarse de él. Después el diálogo que le sigue es un foreshadowing, así que se los voy a dejar. El tío del 8.6 no me interesa. No me tomes el pelo. No competiría con él ni aunque me lo suplicara. No dudo que el conductor del 8.6 sea bueno, pero en estos momentos, un coche como ese está condenado al fracaso. De paso, decídselo a su propietario. A menos que conduzca un coche más potente, no tenemos la menor intención de competir con él. De todos modos, no nos ganaría. El Lanevo es el rey de la montaña. Y procede a irse junto a Kyoichi a quién sabe dónde. Tras terminar una pequeña pelea entre Kyoichi y Seiji, Itsuki queda medio encabronado con todo y Takumi, para intentar tranquilizarlo, dice algo peculiar. Sí, yo también estaba cabreado. ¡Joder! Pues podrías haberles dicho algo. Es que te he visto tan nervioso que he decidido mantener la calma y manejar la situación tranquilamente.
Takumi, en realidad fue el enojo de Itsuki lo que te calmó. お前の方がめちゃめちゃエキサイトしてんの見てたら、俺なんか冷静になっちゃって。 Aparte, ¿a qué te refieres con manejar la situación tranquilamente? Lo único que hiciste es quedarte parado con cara de pendejo enojado. Más tarde en la gasolinera tenemos a todo el grupo de los Speedstars hablando sobre el tema. Y es acá cuando Kenji explica todo lo que tenemos que saber sobre los Emperors. Tienes razón, el tío de la Nebo era un chulo. ¡Me puse como una moto! Es posible que fuera miembro de un equipo al que llaman los Emperadores. Es un equipo formado exclusivamente por modelos LANEBO. Acá Kenji se olvida de mencionar que los Emperor vienen de Nico. 日光あたりから来たランエボだけのチームって話だ。 Después de eso, Ikitani sugiere el aumentarle la potencia al 8.6 o en cuyo caso cambiarle de auto. Y durante esta parte dice esto. Pero no sé si Takumi sería capaz de conducir un coche que no fuera su 8.6. Ey, eso es mentira, si vimos en la temporada anterior cómo manejó un 8.5 y un S13, y para colmo ese S13 era de Iketani, el cual él debería saber más sobre eso. El problema acá es que en japonés Iketani dice que no se imaginaría a Takumi manejando otro auto, es decir, que el 8.6 ya es demasiado característico de Takumi como para cambiarlo. 匠が86以外の車に乗るってのはピンとこないからな。 Entonces Kenji concuerda con lo que dijo Ikitani e Itsuki responde. Ni falta que hace. El 8.6 corriendo a toda velocidad será lo más guay del mundo. ¿Cómo que será lo mejor del mundo? Querrás decir que es el mejor del mundo. A menos que se refiera a que será el mejor del mundo cuando le instalen un turbo y todo eso. Puede ser, supongo. Es verdad, si lo pagas todo tú para que él no tenga que soltar ni un céntimo, no podrá decirte que no. Y además, tu padre alucinaría con un coche más potente. Pero un coche más potente consume más combustible, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces ni hablar, porque mi padre es un tacaño sin remedio. ¿Te han dicho alguna vez que eres un aguafiestas, tío? Eso. Tu padre era nuestro ídolo. Lo teníamos en un pedestal. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que teníais a mi padre en un pedestal? Representando a la MS-13. Este pinche cuerpito nos hizo solo, putos. Llegamos a la reunión entre Kyoichi y Ryosuke. Se ponen a hablar de cómo Kyoichi quiere la revancha y Ryosuke básicamente le acepta. Pero en sí todo lo que pasa en esta escena no es importante hasta el final de esta. 3 días antes de la carrera os dejaremos vía libre para entrenar en la región de Akagi. Aprovechad la oportunidad. Cuando tú quieras, Koichi. What the fuck, ¿por qué ahora Ryosuke llama a Kyoichi Koichi? ¿Se habrá confundido y creyó que estaba en yoyos? Ese niño pijo no parece nada rápido al volante de ese FC pasado de moda. Además, le derrotó un simple 8-6. No seas idiota, jamás subestimes a Ryosuke Takahashi. Hace un año ese mismo FC me dio un palizón tremendo. What the fuck, ¿Ryosuke un violento? ¿Desde cuándo? Ah, por cierto, si la voz de Kyoichi se les hace muy conocida, es porque su actor de doblaje fue Ángel del Río, el mismo que le hizo la voz a Shingo en la temporada anterior y también en esta temporada. Así que queda muy raro el que ambos tengan exactamente la misma voz. No me lo tengas en cuenta, pero voy a convertir tu 8-6 en chatarra para el desguace. Dentro de un mes, los emperadores habremos derrotado a todos los equipos de Gunma. Estoy apretando mi eje 6 a tope y estoy conduciendo al límite de mis habilidades. ¿Qué diablos está pasando? No seas idiota, jamás subestimes a Ryosuke Takahashi. No dejes que te ganen, Takeshi. Demuéstrales de qué somos capaces los corredores de Gunma. Hoy te doy mi apoyo. Nuestra ambición es mucho mayor. No me falles, Seiji. Y aprovecho esto para decir que es a partir de esta temporada en el cual van a empezar a reciclar un montón de actores de doblaje. No estoy seguro de cuál es cuál, porque la página donde saco toda esta información solo tiene información de doblaje del First y la Third Stage, pero de la Fourth no hay nada. Por lo tanto no puedo estar al 100% seguro si es que alguna de las voces que ya hemos escuchado se repite en la Fourth Stage, pero estoy más que seguro de que sí va a haber muchas que se van a repetir. Llegamos a la carrera del nerfeo, la carrera entre el Evo 4 y el R32, y entre el conteo podemos ver cómo a Go lo vuelven a traducir como ya. 3, 2, 1, ¡ya! Si lo vuelven a traducir como ya, entonces ¿qué pasó con lo de decir adelante? 2, 1, ¡adelante! 2, 1, ¡adelante! 2, 1, ¡adelante! Pues parece que ya se olvidaron. Also, esta es la única vez que van a decir ya en toda esta temporada, así que foreshadowing. Los emperadores quizá no lo sepan, pero yo soy el defensor del fuerte de Gunma.
Y puedo asegurar que no se saldrán con la suya. Capítulo 2, en japonés, EGMG. Ahora sí, capítulo 2. En japonés fue El equipo de los LAN EVOs llega a Kina. Y en castellano fue Capítulo 2. El equipo LAN EVO llega a Kina. básicamente lo mismo. Siempre quise decir eso. Ha adelantado al R3-2 de Takeshi. El Evo 4 está aumentando la distancia. ¿Se puede saber a qué diablos está jugando ese LAN EVO? ¿Por qué ha adelantado al conductor local y se ha puesto en desventaja? ¿Tanto confía en sí mismo? ¿O es que es idiota? ¿Quién lo detendrá si no lo hago yo? ¡Mierda! En el momento cuando Bunta menciona la condición para que el flamante motor nuevo sea instalado en el 8.6, nos tira el siguiente diálogo. Claro, tranquilo, no se lo diré. Entonces te lo diré. Lo que tiene que hacer es... Tiene que perder. Cuidadito, Bunta, con esa gramática, que así no se estructura esa oración. Me pregunto si el guionista estaba distraído al momento de escribir este diálogo. Para el siguiente diálogo, lo que tiene que hacer es... Una ventana emergente. Cubanas maduritas espiadas. Ojos, tetas. tiene que perder. Acá Bunta se adelanta el diálogo y dice que no tocará el 8.6 hasta que Takumi pierda. Pero como vio que le sobraba un espacio sin diálogo, decidió repetirlo todo por si aquel que no estuvo prestando atención se enterara. Si Takumi continúa ganando siempre, jamás va a ser capaz de apreciar el aumento de potencia. En cambio, si por lo que sea lleva el coche a su límite con la potencia actual y pierde, puede que aprenda alguna lección. Así que hasta que pierda no pienso tocar el 8.6. Sí, has escuchado bien. De momento no pienso tocar el 8.6. Ya una vez en la escuela, Takumi se dirige a su casillero y se encuentra la nota que le colocó Shiraishi, personaje que no hace aparición física en el anime, en donde le revela la verdad de Mogi, solo que lo dijeron de esta forma. Natsuki Mogi está saliendo con un hombre mayor que lleva un Mercedes para aprovecharse de su dinero. No exactamente. Si bien mencionan al Mercedes, lo demás es lo que no tiene mucho sentido. Mogi no se aprovecha el dinero del tipo del Mercedes. De ser así la veríamos con ropa cara, cosas caras, al tipo del Mercedes chupándole las partes a Mogi, cosas del manga, etc. En fin, realmente la carta solo dice que sale por dinero. Mogi Natsukiがベンツの紳士と援助交際していることを知ってますか? ¡Fijaos! Sí, ¡Han llegado! ¡Están aquí! ¡Pasan los coches buenísimos! ¡Sí! Esta noche vamos a ver una carrera increíble. ¿Se acuerda cómo en el First Stage hacían como en japonés y llamaban a las carreras batallas o duelos cada tanto? Bueno, eso se acabó porque a partir de esta temporada solo van a decir carrera, con muy pocas excepciones. Esta noche vamos a ver una carrera increíble. Ya que ambos estamos de acuerdo, empecemos ya mismo con la carrera. Esto no es una prueba de tiempo, es un duelo. Kyoichi tiene 3 modelos de carrera cuando se corre en territorio del oponente. A menos que cometa un grave error, la carrera será mía. Estoy seguro. Es que no me siento como si hubiera ganado la carrera. Deja que te diga antes que no considero esto una carrera. Esta carrera es un toque de atención para ti. Entonces, esta carrera es muy injusta. Sí, pero para empezar, Keisuke, esta carrera no es de velocidad. Pero como te he dicho antes, no iba a considerar esto una carrera. Estoy impaciente por ver la carrera. Se paró de repente en mitad de la carrera. Fue una carrera sin sentido.
Te deseo buena suerte en la carrera de esta noche. Dice que no acepta que hayas perdido en la última carrera. Que empiece la batalla. Es una carrera muy interesante. Ha valido la pena venir a Kagi para ver este duelo. Esta carrera es mía. Que sepas que en esta carrera... Esta será una carrera muy difícil para Ryosuke. Perdió una carrera. Escoge tú el lugar que prefieras para la carrera. Pero en una carrera será distinto. Esta carrera va a ser muy dura. ¿No os parece que no es normal que una carrera se alargue tanto? Antes de iniciar con la carrera del 8-6 y el Evo 4, Kyoichi menciona el tipo de carrera que le gustaría realizar para dar ventaja al rival, solo que lo dice de la siguiente forma. Me gustaría que se tratara de una carrera con handicap. Quiero saber si os parece bien. No está del todo mal, pero sería mejor decir el nombre de este tipo de carreras, que sería estilo handicap. Cielos, y no voy al puto gimnasio, puñetas. Mi pinche vitamina es la marihuana, güeyes. Si quieren estar fuerte y sano, pónganse marihuana, no pinches puñeteritos de gimnasio. Ay, le hago así, mírate, ay, la pesa para ponerme fuerte. Putos, yo como frijoles, fumo marihuana, culeros. Y este pinche cuerpito no se hizo solo, güeyes, a base de trabajo. Hasta ahí, Dios los bendiga.